Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, edición 199, un programazo, un invitadazo, el maestro, el doctor, que digo, Eduardo López Lozano. Por supuesto, bueno, podríamos hablar mucho de su currículum, consejero de grupos empresariales, creador de los conceptos ingeniería fiscal y reingeniería fiscal, obviamente contador certificado, maestro en impuestos, maestro en administración, todos los diplomados, posgrados, fundador y socio director, por supuesto, de su propio grupo Reingeniería Patrimonial, abogados y contadores públicos. Bueno, pues más de, 37 años de práctica profesional como socio. Además, ya tenemos una historia construida en Orozco Felgueres, maestro de muchos de nosotros, incluyéndome. Híjole, la verdad es que tenemos un programazo y qué mejor que mi querido amigo Lalo. Pues ahora sí que hay para hablarnos de esto que la verdad es que muy pocos le entran y yo me incluyo de estas obligaciones que tienen los patrones en el IMSS, todo este tema. Es más, hasta la pregunta, hay muchos que además tienen este tema de servicio integral de registro de obras de construcción. Es un aplicativo, ya sabemos, desarrollado por el IMSS, que permite, bueno, pues obviamente a los patrones cumplir con sus obligaciones. Eh, Otras dudas que por supuesto él nos va a contestar. Tenemos un gran foro y tenemos un gran invitado y además a propósito le pedimos que estuviera en esta edición 199 con el maestro Eduardo López Lozano, que está con nosotros para hablarnos con este tema de que si el Siroque, y luego ya nos dicen, luego, oye, sustituye al SATIC, y luego si, bueno, las dudas que tenemos ahí, que qué mejor que él para explicárnoslas. El maestro Eduardo López Lozano está con nosotros en este miércoles, otro miércoles, edición 199. Los saludo con todo profundamente agradecido y además con todo mi cariño a mi maestro Eduardo López Lozano. Gracias, mi querido Lalo, por estar aquí y haber aceptado esta gentilmente, amablemente y siempre a disposición de estar con la gente, con la comunidad Orfe para platicar de estos temas que la verdad son complicados, pero que tú al mismo tiempo lo haces sencillo, lo haces sencillo. Así que de muchas horas de estudio, yo estoy seguro que en este poquito tiempo que tenemos nos aclaran muchas dudas. Gracias, mi querido Lalo, por haber aceptado estar aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, Carlitos. Es un gusto. Y a la currícula lo que habría que adicionarle, que es lo importante, es que eres mi amigo, lo fui de tu padre y es un orgullo estar con ustedes hoy. Buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches, depende de la hora que se conecten. Y vamos a hablar, como bien decía Carlos, de un tema que en la práctica no es tan conocido. Todo el mundo le tenemos miedo al IMSS y no hay que Ujú. tenerle miedo, la autoridad solo hace su trabajo con sus criterios. Es importante por ello definir, oye, ¿qué obligaciones tiene un patrón? Si nos vamos al catálogo de obligaciones que viene en la ley del Seguro Social, vamos a encontrarnos que la primera es registrarse el propio patrón. La segunda es registrar a sus trabajadores. Evidentemente, una vez registrado, hay que llevar registros como nóminas. Ojo, esta obligación nos la va a pedir de manera concreta el reglamento específico de la materia, que vamos a llamarle para abreviar ROTIC, que es el reglamento obligatorio para los trabajadores de la industria de la construcción por obra o tiempo determinado. Y ahorita regresamos a ese tema, porque desde la denominación del reglamento no sujetos, cuándo eres y cuándo no eres sujeto de esta obligación, en qué consiste la obligación. Y la tercera obligación de los patrones es autodeterminarse las cuotas obrero-patronales. Esas tienen el carácter de fiscal. Esto es muy importante, Carlos. A diferencia de la materia fiscal, y aquí hay que hacer una disgregación, y sé que compartimos amistad con el buen amigo Rolando Silva, vicepresidente fiscal del IMSP.
y estamos en la brega de si debería de abrirse una especialidad, incluso probablemente una certificación en seguridad social, porque quienes dictaminan seguridad social, incluso las grandes firmas de este país, no son fiscalistas. Y los fiscalistas, como tú bien apuntaste en la introducción, amigo, no son segurólogos. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque el seguro social, si bien tiene una pequeña parte fiscal, que la misma ley del seguro social señala y que a veces ni la misma Prodecon tiene muy clara, hay por ahí un criterio en relación con su servidor donde le preguntaba si los seguros voluntarios, la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, las cuotas que se pagan tienen carácter fiscal, y desde mi punto de vista derrapó la Procuraduría porque dijo, no, eso es en su carácter de ente asegurador. Pero si ustedes revisan el artículo 5 y el artículo 287, el 287 de la Ley del Seguro Social dice, estas 7, las cuotas, los capitales constitutivos, la actualización, los recargos y otros 3 conceptos, tienen carácter fiscal. Entonces, ahí sí me aplican las obligaciones de código. Ahí sí me es supletorio el código. En todo lo demás existe, no, ese es un anuncio de una tarjeta. Para todo lo demás tienes que ir a la ley del trabajo. O sea, ojo, ¿cuál es la base? La relación jurídica de subordinación. ¿Qué es subordinación? El que tenga dudas pregunte a un casado. Ya ves que los casados nos dividimos en dos, Carlitos, los que los mandan y los que lo niegan. Entonces, es muy importante, pues, oye, ¿qué obligaciones tengo? Registrarme como patrón, registrar a mis trabajadores, debo llevar nóminas, debo autodeterminar las cuotas. Y la fracción cuarta dice, tienes que, en caso de que así lo requiera el instituto, aportarle los elementos para determinar 3 cosas: la existencia o no de la relación laboral, la cuantía de las cuotas y cómo las determinaste. Ojo, aquí me voy a tomar todo esto, Carlos, espero que no los aburra. Es fundamental para la conclusión que vamos a tener de esta charla, amigos. La determinación de las cuotas obrero-patronales tiene carácter fiscal, como ya dijimos, y se determinan, como dice la ley, es decir, salario base de cotización por días de cotización. Esto nos da la base y se multiplica eso por una tasa de financiamiento que cada una de las 5 ramas de la ley del seguro social establece. Así se determinan las cuotas. No hay otra. Y esto es muy importante porque con esto vamos a concluir esta charla, Carlos. O sea, oye, ¿qué tan legales son la determinación? Ojo, esto, a pesar de las muchas tesis y jurisprudencias que nos van a decir que el artículo 18 no es aplicable tratándose de aquellos patrones que hayan presentado CIROC, ojo, yo les propongo, sobre todo a los amigos abogados, que sé que muchos te siguen también, Carlos, que no solo tienes una gran cantidad de seguidores contadores, sino tú mismo, me parece que eres miembro de la barra, amigo. Entonces, los abogados que te siguen, y aquí paréntesis, amigos contadores, amigos abogados, aquí hay un área de desarrollo profesional importante. Ojo, ni el 1% de los abogados de este país se dedica a seguridad social. Hay muy buenos, y tú tienes en tu grupo de expositores muy buena, está Norma, hay gente de muy buen nivel, pero muy pocos abogados y contadores toman como su desarrollo profesional la seguridad social, y yo les pido que lo analicen bien. Si parafraseáramos al himno nacional, diríamos, un prospecto de cliente en cada hijo te dio. ¿Por qué? Porque todos los mexicanos, Carlos, tenemos derecho a la salud, derecho humano que se surte a través de la ley del Seguro Social y del instituto cuando eres
empleado, incluso ahora, bueno, hace muchos sexenios, con lo que le han ido cambiando de nombre, pero que ahora se denomina IMSS Bienestar. Entonces, oye, ahí hay un derecho, mano. El otro, el derecho a la vivienda, que también es un tema que está vinculado al Infonavit, y que es una previsión social establecida en la Constitución, y que se surte pagando cuotas de vivienda con las bases muy semejantes a las del Seguro Social, incluso con los registros en el Seguro Social. Y el derecho a una pensión que, satisfaciendo los elementos que nos pide la ley, tendrán derecho los trabajadores. Entonces, amigos, ojo, aquí analicen ese artículo 15, fracción cuarta, donde nos dice: la obligación del patrón es entregar los elementos necesarios para determinar la existencia de la relación laboral, la existencia o no de las obligaciones, determinar entonces su cuantía y, pues, evidentemente, cumplir con esas obligaciones. Solo eso estás obligado. Y en la fracción sexta, no me brinco la quinta es permitir inspecciones. Bueno, ahora, la fracción sexta dice: tratándose de patrones de la construcción, deberán cubrir las cuotas aun cuando no se pueda determinar a qué trabajadores corresponden. Y a mí me parece que ahí hay una ilegalidad, aunque esté en la ley. No hay una determinación con nombre y apellido de a quién le van a beneficiar esas cuotas obrero-patronales. Y si bien el reglamento de afiliación establece que a través de las constancias que obligatoriamente tienen que entregar los patrones de la construcción a sus trabajadores eventuales, que es un trabajador eventual, es un trabajador por obra o tiempo determinado, la realidad es que no hay un procedimiento que yo conozca y no conozco un solo caso donde un trabajador pueda recuperar estas cuotas obrero-patronales. Chequen al respecto lo que dice el artículo 15, fracción sexta, en sus dos párrafos, y el artículo 72 del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Incluso, amigo, yo siempre propongo que los títulos, las denominaciones de los reglamentos del IMSS se tomen para revisar si tienes algún problema de, pues, no sé, si no tienes COVID, porque vean, los nombres son complicados. Bien. Entonces, ¿qué es el SIROC? Como ya nos adelantó Carlos, se llama Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción, y como bien apuntó Carlos, es un aplicativo desarrollado por el IMSS que permite a los patrones dedicados a la actividad de la construcción dar cumplimiento de sus obligaciones. ¿Cuáles obligaciones? Las de ley y las plasmadas en este reglamento, que, como ya les adelantaba, tiene nombres kilométricos: el reglamento obligatorio de seguridad social para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. En respuesta a la pregunta que nos hacía Carlos, oye, ¿esto sustituye al SATIC? Sí y no. ¿Cómo que sí y no? A partir del 1 de septiembre del año 2017, estamos cumpliendo ya 7 años con él, es obligatorio, pero lo que dicen los transitorios de este mismo diario oficial donde se publica el SIROC, es que sustituirá, vamos, es obligatorio a partir del 1 de septiembre, pero todas aquellas obras que hubieran empezado con el SATIC deberán concluirse con los avisos, las incidencias, los avisos que se tenían que presentar en el SATIC. El SATIC, digamos que es el origen del SIROC. El SATIC es un acuerdo del Consejo Técnico del 8 de abril de 2011. Oye, el reglamento data de 2011. No, hombre, el reglamento es anterior, es de 1985, y su última reforma es de 2008. Oye, Eduardo, entonces, yo pues no sé si estoy obligado o no, pero yo me doy de alta en el SIROC
porque si no, no me entregan la lana que me retienen. Fíjate, Carlos, que esa es una cosa interesante. Desde 2008 se derogó el artículo del reglamento que señalaba que se hicieran retenciones, pero se quedó como una costumbre. Hoy por hoy, la ley ni el reglamento señalan que tales anticipos se correspondan con un texto legal. Es básicamente una situación de costumbre o una situación contractual. Si en tu contrato estableces esa situación, pues no le pidas a la ley ni a la autoridad que te supla lo que tú pusiste. Ese es tu problema. Pero si no está establecido, no deberían retenerte y no te deberían condicionar a ningún tipo de documento el que te paguen esos anticipos que te efectuaron una vez terminada la obra. Pero esto es una práctica muy recurrente en la vida real, ¿no? Ahora, oye, ¿y cuáles son esos avisos? Bueno, hay dos tipos de avisos, no confundir los avisos en el REPSE y los avisos de CIROC. Oye, entonces si presento CIROC, no presento REPSE, no, a lo mejor estás obligado a los dos, a lo mejor solo a uno y a lo mejor a ninguno. Me explico. ¿Cuándo tengo que darme de alta en el REPSE? Pues cuando presto servicios en donde mi personal está a la disposición de un tercero. Los ejemplos más simples, tratándose de la construcción, es, oye, necesito supervisores de obra, oye, necesito una cuadrilla, oye, necesito acabar con estas actividades, oye, vamos a hacer X o Y no tengo la mano de obra. Donde empieza la cosa a complicarse, Carlos, es cuando tienes un consorcio y se dice, vamos a hacer, por ejemplo, una obra inmueble en conjunto, este grupo y yo. Pemex, la empresa tal y yo. Caramba. Oye, fíjate que lo que yo tengo es un contrato de obra a precio alzado o a precios unitarios. Oye, ¿estás poniendo a disposición personal? No, yo estoy poniendo materiales y mano de obra. Y habrá casos, ojo, cuando sí se ponga a disposición personal, que ahí el criterio de la autoridad fue determinado por la Suprema Corte junio pasado como inconstitucional, pero cuidado, la autoridad sigue con ese criterio te van a revisar y probablemente a pesar de que tengas esa jurisprudencia, pues la tengas que hacer valer en tribunales. No es obligatoria para la autoridad. Esa es la bronca. Entonces, puede ser que tengas obligación de REPSE y aparte de CIROC. Puede ser que no tengas obligación de REPSE, pero sí de CIROC. Y puede ser que aunque te dediques a la construcción, no estés obligado a ninguno de los dos. Oye, ¿por qué? Porque la respuesta está en una pregunta muy sencilla y compleja de responder. ¿Todas las empresas deben registrar y reportar sus obras en CIROC? La respuesta es, como dicen, que si quieres ser abogado necesitas aprenderte un solo concepto. Depende. No, ¿de qué depende? Pues sí, o sea, y si le agregas el jo, pues se complica más. No, bueno, ¿de qué depende? Dice el artículo 6 del reglamento obligatorio para los trabajadores por obra o tiempo determinado. Dice, los patrones que se dediquen permanente o esporádicamente a la construcción y, ojo con ese y, esta copulación, lo que nos dice es, tienes que dedicarte a la construcción, ya sea esporádicamente o de manera permanente, pero debes haber contratado trabajadores y ahí vean la cuestión importante, por obra o por tiempo determinado. Ergo, ¿cuál es en México la diferencia contractual con los gringos? En Estados Unidos, incluso Trump
se hizo famoso por esta serie de estás despedido, eres un imbécil. En Estados Unidos, a contrario de lo que ocurre en México tenemos un principio toral que rige las relaciones laborales, que es la permanencia en el empleo. Entonces, ojo, si tú quieres contratar a alguien que no sea por tiempo indeterminado, la ley dice, a ver, señálame las razones. Es que lo voy a contratar por obra, por temporada, por tiempo determinado. Justifícamelo, porque si no me lo justificas, es trabajador por tiempo indefinido. Entonces, ¿a quién le aplican las obligaciones del CIROC? A las empresas que tienen plantillas donde sus trabajadores prestan sus servicios por obra o por tiempo determinado. Esto viene en la ley del trabajo, en los artículos 36 y 35 y 36, si no mal recuerdo. Entonces, muy importante, amigos. ¿Qué nos dice el artículo 6 del ROTIC? Estas empresas que se dedican de manera esporádica o permanente a la construcción y que contratan trabajadores por obra o tiempo determinado deben registrarse en el IMSS y autoclasificarse en el IMSS, ya sea como contratistas o subcontratistas, ¿no? Ok. Ahora, qué curioso, el artículo primero de ese reglamento, y vuelvo a la denominación, reglamento para la construcción por obra o tiempo determinado. Y dice el artículo primero, este reglamento norma las obligaciones y derechos que tienen las personas físicas o morales. Y ahí, amigo, te pregunto, tú que eres fiscalista, oye, si tengo una MP, ¿me aplica esta obligación? Porque, soy claro, solo le aplican las obligaciones a las personas físicas o morales patrones. Oye, es que la MP para efectos fiscales, el artículo 15 del Código, sí, pero la ley del impuesto a la renta, el Código Fiscal no es supletorio cuando se trata de los elementos de la contribución. Si ese sujeto, en este caso la MP, no está establecido en la ley del Seguro Social, pues yo veo cuesta arriba que tú puedas aplicar de manera supletoria el código, ¿no? Entonces, ahí por eso decía al inicio, aguas, porque de repente partimos de la base de que los fiscalistas son segurólogos y al revés, y no. Otro ejemplo muy importante, y perdón, parece que me saliera un poco del tema, pero no, Carlos. Les dije que por favor. Gracias, hermanito. Estamos obligados a llevar registros de nómina. Sí, pero la ley del Seguro Social establece nóminas o listas de raya. El reglamento de afiliación coincide, nóminas o listas de raya. Ya sé que si tú le preguntas a cualquier contador, el contador te va a decir, pues son los FDIs, pero no, porque el concepto CFDI no existe en la ley del Seguro Social. Voy a salirme ahora sí un poquito, pero con el ánimo de ser claro, de ser elocuente. Miren, hay un acuerdo, el acuerdo 1 de 2014 del Consejo Técnico del IMSS que dice, todo lo que le des a un trabajador nominado como previsión social en efectivo, integra salario. No es nuestro concepto, nuestro tema, la integración del salario. Pero la pregunta es, oye, ¿y qué es previsión social? Pues pues no seas tonto, Lalo. Depende de qué año estés hablando, pero de 2000 para acá, pues ya los tienes integrado en la ley del impuesto a la renta y en la ley vigente está en el artículo 7. Sí, en la ley del impuesto sobre la renta, pero pregunto yo, en mi infinita ignorancia, ¿la ley del impuesto a la renta es supletoria de la ley del seguro social? Y la respuesta es no. ¿Cómo no? Pues no. Y entonces, porque la despensa es lo que tú quieras para efectos de la ley del impuesto a la renta, puede ser previsión social, pero no para la ley del seguro social, porque ese concepto no existe
y ante la inexistencia jurídica, pues tú no puedes, hablando de los elementos de la contribución, sujeto, objeto, base y tasa, o, ojo, cuando te están revisando y te dicen, pues deme los FDI, o peor, Carlitos, que es más allá de peor, cuando te dice el IMSS, ya ni te los pedí a ti, me tomé la libertad de pedírselos al SAT, y con base en los FDIs que el SAT me dio, y ahí para que lo veas con alguien, te doy una idea de un conversatorio futuro que a mí me parece sumamente interesante, Carlos. Oye, ¿cuáles deben ser los alcances de este intercambio de información entre autoridades fiscales que señala el artículo 69 del Código Fiscal? Porque fíjate, Carlos, que en materia de seguridad social, por ejemplo, para el REPSE, alegremente te piden la opinión favorable y le dicen, no, este cuate no está bien, nos debe, y yo me pregunto, ¿esto estará en términos del 69 debidamente manejado? O sea, siempre nos quedamos con esa inquietud. Si efectivamente se está planteando correctamente el intercambio de información entre autoridades fiscales, o incluso entre la autoridad del trabajo y la autoridad fiscal. Entonces, vamos, dejo ahí el comentario, ¿no? Intercambio de información, bueno, lo utiliza para planear actos de fiscalización, ¿no? No, incluso en el IMSS, en revisiones de gabinete, le pide a la autoridad, amigo, le pide a la autoridad los FDIs, y con base en esos FDIs te lleva a cabo el procedimiento de fiscalización. Como comentábamos entonces, el CIROC sí sustituye al SATIC, pero solo para obras nuevas. El SATIC seguirá vigente con todas sus incidencias, que eran el SATIC 1, que es el alta de la obra, los subcontratistas, que es el SATIC 2, las incidencias, el SATIC 3, la cancelación de la obra, el SATIC 4, la relación mensual de trabajadores que se tenía que entregar de manera virtual, el SATIC 5, y los avisos de subcontratistas, el SATIC 6. Estos ahora van a ser de carácter digital a través del aplicativo CIROC, que dijimos que es el Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción, y retomando, habrá que analizar lo que nos dice el reglamento para ver si estoy o no obligado y a qué estoy obligado, porque decíamos que no hay que confundir los conceptos fiscales con los conceptos que la ley del Seguro Social nos señala. Entonces, oye, los patrones, los propietarios están obligados. Aguántame, el mismo artículo, es que hay un tema que es importante que quede claro. El mismo artículo 3 del reglamento del ROTIC nos dice, los trabajadores contratados por tiempo indefinido se consideran como permanentes y les aplican las disposiciones de la ley. ¿Cuáles? Pues las obligaciones, es decir, no estoy obligado al registro de obras tratándose de trabajadores de la construcción contratados por tiempo indefinido. Si lo vemos desde el punto de vista de propietarios, oye, los propietarios de las obras de construcción están obligados a registrar la obra a través de CIROC. Pues no, dice, se presume que son los propietarios, son los que están llevando a cabo la construcción, a no ser que acrediten mediante un contrato celebrado para la ejecución de las obras, ya sea a precio alzado o a precios unitarios, que
contrataron a un tercero y que tengan un contrato escrito, obviamente, porque se tiene que consignar en el mismo el nombre, la denominación o razón social del contratista, el domicilio fiscal y el registro patronal otorgado por el instituto. Aquí hay un tema. Resulta que no nos dice que tiene que señalarse la obra. Entonces yo puedo celebrar en mi domicilio fiscal y tú con tu domicilio fiscal, aunque la obra se encuentre en otra parte. Entonces, esto es muy importante. Ahora, ¿los contratistas están obligados? La respuesta es siempre que tengan trabajadores contratados por obra o por tiempo determinado. Y los subcontratistas, pues también. O sea, la obligación jurídica nace si existe este modelo, este esquema de contratación de personal. Si no, no. Oye, Eduardo, pero ¿cómo puedo tener seguridad jurídica ante el instituto? Pues existe acuérdense que en materia de dudas con el instituto no es lo mismo que en materia fiscal. El artículo 34 no tiene, el 34 de código no tiene, como sí lo tiene el artículo 17 de la Ley del Seguro Social, la vinculación en relación con la respuesta que te den a una consulta. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para tener seguridad jurídica? Oye, instituto, yo soy un patrón, un constructor, un propietario, un contratista o un subcontratista, pero tengo trabajadores que contraté por obra, perdón, que no contraté por obra ni por tiempo determinado, sino que contraté a mis empleados de manera indefinida. ¿Debo o no? Y aquí les das todos los elementos para que ellos puedan valorar y determinar y contestarte. Ojo, la diferencia es que esta respuesta es vinculatoria, Carlitos, y la respuesta que te dan es, bueno, si estás en esos términos no te aplica. ¿Cómo? No. Oye, la obra vale no sé cuántos miles de millones de pesos, no importa. La obra vale 3 pesos, no importa. Pero ojo, para no estar con el Jesús en la boca, y esto no tiene que ver con el número de ceros que tenga, porque a veces es más fácil a alguien que tiene una gran capacidad económica poder pagar cantidades altas que a una persona que no tiene tal capacidad poder pagar cantidades con menos ceros. Entonces, ¿qué se hace en la práctica? Presentas una consulta concreta ante el IMSS. Y entonces con eso, con esa que normalmente contestan de manera muy ágil en la práctica, las autoridades del IMSS, el área jurídica y de auditoría, contestan en menos de un mes, y con eso tú tienes certeza. Tú le puedes decir a la persona que te contrata, mira, no estoy obligado al CIROC porque aquí tengo una consulta, hay quien dice un salvoconducto, pero no es tal, es simplemente una confirmación de criterio que señala que yo no tengo esa obligación. Oye, Eduardo, y porque vamos a ver que una vez presentado el aplicativo, pues vale la pena, amigos, señalar que tienes una chance que no tienes si no presentas el CIROC. ¿Cuál es? Nos dice el 12A, Carlitos. Una vez presentado el aviso de terminación de obra, el instituto tiene 90 días hábiles para determinarte diferencias. Y si no, sorry to tell you, precluyó su plazo. ¿Cómo? Ojo, el reglamento le corta las manos al instituto para poder determinarle cuándo presentaste CIROC para poderte determinar después de esos 90 días. Entonces hay patrones que dicen, oye, Eduardo, fíjate que pues ya te oí, te creo, es más, tengo mi confirmación de criterio, pero sí quiero presentar CIROC. ¿Por qué te importa? O sea, porque quiero tener esa certeza jurídica de que no va a venir el IMSS o no va a venir, y si viene
pues me voy a ir con muy amplias posibilidades de ganar el asunto al litigio y quiero tener esa certeza. ¿Puedo presentar Siroc? Sí, hombre. Ahora, ojo, la realidad es que si presenta Siroc, yo no conozco un caso y les invito a los amigos que nos digan si conocen a alguien, que conozca a alguien, que a su vez conozca a alguien, que alguna vez le hayan dicho, oye, somos de auditoría a patrones del área de la construcción y venimos a felicitarte. Es más, no solo no hay diferencias a tu cargo, pagaste de más, eso no lo verán tus ojos, Carlitos. ¿Por qué? Porque ellos determinan de manera presuntiva. Y ahí quiero dejar esto como parte del cierre. Ojo, miren amigos, porque tenemos solo una hora, como bien nos adelantaba Carlos, y es un tema muy apasionante y muy interesante. Me regreso tantito, Carlos. Oye, ¿y el Siroc tiene que ser a fuerza digital? Pues sí, pero si no, no. Como diría el filósofo de Güemes, sí, 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 y si no, no. O sea, si tienes perro, amárralo, y si no, pues no. Bueno, oye, ya terminó la obra y ahorita estoy haciendo este análisis legal y creo que me conviene presentar los avisos Siroc. Ah, pues preséntalos. Otra vez me quedé sin cámara, caramba. Déjalo, Lalo, si quieres, continuamos así para que te escuche la gente. Ok, hermanito. Entonces, sí. Agradezco. Miren, entonces, muy importante, amigos, aunque no estés obligado, puedes presentar los avisos Siroc, incluso en papel, porque el reglamento de afiliación nos dice que para que los formatos sean obligatorios, dichos formatos deben haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación y resulta que los formatos Siroc nunca se presentaron en el Diario Oficial de la Federación, entonces es un aplicativo como tú bien nos dijiste. Entonces yo tengo la posibilidad de presentar la información con todos los elementos que me piden y presentarlos en papel. O bien meterme al aplicativo y hacer todos los avisos, incluyendo el aviso de terminación de obra, entregarlo y a partir de la fecha de presentación tiene 90 días. ¿Qué va a hacer el IMSS? En la gran mayoría de los casos el IMSS no determina, las subdelegaciones no determinan dentro de los 90 días hábiles que marca la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Ah, pues que ya precluyó. ¿Qué hacen? Cuando te piden información ya a toro pasado y te dicen, dame todo esto. Por eso era importante lo que les decía al inicio. Yo solo estoy obligado a entregarte la información que tenga que ver con la naturaleza, la existencia y la cuantía de posibles créditos fiscales y de cuotas patronales a mi nombre. Entonces, vienen y te dicen, no, como no presentaste, no, espérate, yo sí lo presenté, solo aplica, hay enorme cantidad de tesis y jurisprudencias a este respecto, solo va a aplicar la determinación te aplica el beneficio del 12A, que son los 90 días hábiles, Carlos. Entonces, ¿qué ocurre? Okay. Llegan y te dicen, no, yo te voy a determinar en base a metros cuadrados. Y entonces, ahí, amigo, pues el asunto, híjole, está cuesta arriba para los amigos del IMSS, porque ese procedimiento, y cada año, en febrero de este año, emitieron el valor por metro cuadrado para la determinación presuntiva, y lo mismo en 2023, etcétera. Pero resulta que esa determinación presuntiva es metros de construcción, de metros cuadrados, no pueden establecerse en metros cuadrados, sino metros, vamos, imagínate el drenaje, pues cuáles metros cuadrados, ¿no? O instalaciones eléctricas, pues cuáles metros cuadrados, ¿no? Entonces, oye, llegan y te determinan. Entonces ahí tienes un montón de tesis, Carlitos, donde dicen, espérame, si presentaste los avisos en términos del 12A, no procede 18.
Y yo lo que le digo a los amigos contadores y abogados, y incluso invito a los amigos del IMSS a que revisen, y acuérdense que los reglamentos son de la propia institución, y modifiquen los reglamentos, porque la ley del Seguro Social no te hace ninguna vinculación a la determinación de cuotas obrero-patronales, ni en la construcción ni en ninguna otra, en función a metros cuadrados. Ergo, oye, ya me determinaron metros cuadrados. Ah, sí, entonces que me digan de qué trabajador debo, cuántos días, a qué salario, en qué periodos. Y esto pues está cuesta arriba, pero eso es lo que pasa un día sí y otro también, mi querido Carlos, cuando se aplica de manera supletoria este artículo, no supletoria, cuando se aplica de manera presuntiva este artículo 18. Ojo, porque tú, y ojo, te van a decir es que no cumplió, no, como no, aquí está, cumplió tarde, pero cumplí. Cumplió mal, bueno, pero cumplí, soy un tonto. Entonces dime qué no te gustó y lo corrijo, presento un aviso complementario, me paro de cabeza, y modifico la fotografía, tú dime qué hago. Pero ojo, eso es lo que nos marca el reglamento hoy, y eso es lo que yo quise exaltar en esta breve charla con ustedes. No todos, ni los propietarios, ni los contratistas, ni los subcontratistas de obra, están obligados a registrarse. Solo están obligados a registrar las obras aquellos que contraten trabajadores por obra o tiempo determinado. Quienes no contraten por obra o tiempo determinado no les aplica, de acuerdo con el reglamento, la obligación de CIROC. ¿Puedo hacerlo? Sí, si usted quiere, puede hacerlo. ¿Qué beneficios tiene? Ah, pues tiene los beneficios del 12A del reglamento y derivado de ese 12A no le es aplicable la determinación presuntiva que establece el artículo 18 del mismo reglamento. Oye, ¿cuál es la diferencia? Pues uno es una determinación presuntiva y el otro tendría que ser una determinación concreta, pero además partiendo de la base de lo que les dije al inicio de la charla. ¿Cómo se determinan las cuotas? Días de cotización por salario base de cotización, identificando al beneficiario, porque acuérdense que las cuotas obrero-patronales se distinguen de eso contra las demás contribuciones. Aquí hay elementos que son beneficios del trabajador en materia, la más sencilla de entender es retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pero también están, vamos, las cuotas que les permiten a los beneficiarios del trabajador, su esposa o concubina, sus ascendientes en línea recta, sus hijos menores de 18 o los que estén estudiando hasta los 25 años de edad en el sistema escolarizado mexicano, a tener acceso a los servicios, a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad. Entonces, ahí se distingue. Aquí sí tendrían que determinarte con nombre y apellidos, con estos días, con estas cuotas, a quién le corresponde y cuánto. Entonces, es un tema, Carlitos, que difiere de los temas, digamos, concretos y comunes, y que no necesariamente estar en CIROC implica REPSE, o al revés, puedo estar en uno y no en otro, o puedo no estar en ninguno, o puedo estar en ambos. Entonces, aquí vuelvo al concepto más fregón de los abogados. ¿De qué? Pues depende del caso concreto, como Alicia en el País de las Maravillas, que le pregunta al gato, gato, ¿qué camino me aconsejas para salir de aquí? ¿A dónde quieres ir? Me da igual. No, pues entonces toma el que sea y no del data. Yo les invito, mi querido Carlos, a que hagan un análisis concreto de la circunstancia particular de su empresa. Porque, ¿qué pasa, Carlos? A veces nos gana la ceguera de taller. Llegas a una empresa que siempre ha registrado sus obras. Entonces tú partes de las, pues que así es. Y siempre he pagado diferencias. Pues así es.
¿Y cómo te contratan? Ahí le encargo que todo siga como está. Oiga, pero está del carajo, pero así estamos acostumbrados aquí. Ah, bueno, o sea, ocurre y nos pasa no solo en la materia, en esta materia que estamos platicando, en muchas. Tú, en tus múltiples cursos, me ha tocado irte, por ejemplo, me encanta una frase que tienes de la prueba de la risa. Si no te gana la risa, jala. Pues acá igual. Oye, ¿y por qué lo haces así? Es que desde que yo entré así se hacía. ¿Y por qué? Ah, no, pues eso sí no sé. Pero desde que yo llegué, así se ha hecho. Oye, y no ha habido broncas. Oye, espérate, pues pasa lo mismo que las infidelidades, según me cuentan, porque los hombres no somos infieles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las infidelidades? No hay bronca hasta que te cachan. Pero mientras no, o sea, entonces, ¿qué pasa? Normalmente el muerto tenía agenda para el día siguiente, pero pues no sabía que se iba a morir. Entonces, hasta que te revisan o hasta que tú analizas la circunstancia concreta, es que llegas a la conclusión o no de cuáles son los alcances, los beneficios, las opciones que tienes. Y ese es mi objetivo en esta charla, que te agradezco mucho me hayas invitado, mi querido amigo, y siempre con el cariño de siempre, hermano, en relación con estos temas y que más gente abreve, se meta a estos temas, escriba. Hay por ahí un libro que tengo en coautoría con dos buenos amigos, Bernardo y Carlita de Guadalajara, que está por ahí en alguna editorial. Entonces, búsquenlo. La verdad es que hay mucho campo profesional. No se dejen llevar, salvo por los TikToks que hace mi amigo Carlos y los programas profesionales de gente profesional como él y como sus invitados, excepción hecha de quien les habla. No se dejen llevar por lo que ven en redes sociales que no tenga esa garantía de calidad. Siempre busquen un consultor que tenga experiencia, no solo académica, sino puntual de aplicación. Decía don Carlos, el papá de Carlitos, que tuve el gusto de ser amigo de él, y decía, de nada sirve saber mucho si no lo aplicas. Hay capacitación hasta que se aplica. Sabe más el que solo sabe una cosa y la aplica que el que sabe muchas y no aplica ni una. Es más sabio el primero. Entonces, ojalá que se lleven alguna herramienta que que les haya servido esta charla, que de manera muy concreta pero muy puntual traté de sintetizar, y espero haberlo logrado, el alcance de las obligaciones en materia patronal para los patrones de la construcción y en concreto para efectos del CIRO. Amigo querido, espero darte un abrazo pronto y que todos sigan bien. Lalo, muchas gracias, porque estos temas, es que sigue existiendo esa confusión. O sea, sí es cierto, porque además lo asimilamos al REPSE o lo confundimos con el REPSE. Ahora, el que de plano desea presentarlo, pues puede hacerlo. Me queda claro que pudiéramos también consultar si existe la obligación. Me parece que la consulta lo que le va a dar a la autoridad es que pues te cobre a tiempo completo y bien las cuotas de la nómina que tienes de manera directa, ¿no? Ese es el tema, pero fíjate, ¿no, amigo, que en muchos casos, muchos casos concretos, ha sido una buena experiencia, hermano? O sea, tú dices, sí, oye, tengo una plantilla, por ejemplo, una empresa, no necesariamente una empresa grande, Carlos, una empresa que trae 50 trabajadores, y esa es su plantilla, y con esos empleados que tiene hace 20 años, hace todo lo que le piden. Sí. Oye, pues yo no voy a estar registrando obras y las arañas, y esto trae otros temas pegados, o sea, ¿cuál es la incidencia, la consecuencia de esto en tratándose de obras que se realizan en otros estados? Ahorita tenemos retenciones por pagos a personas fuera del estado en 24 de los 32 estados del país. Pues esto tiene muchas consideraciones, amigo. O sea, no es nada más el tratamiento en seguridad social, sino las consecuencias.
porque obviamente esta gente cuando presta servicios de obra en lugares distintos al domicilio fiscal, pues tiene otro tipo de ingresos y eso tiene incidencia en impuestos sobre la renta, en el propio salario base de cotización, por ejemplo, el caso de los viáticos, etcétera. Por ejemplo, ahorita estoy en Cancún y derivado del tema del ciclón, pues toda esta zona, hoy, por ejemplo, pues no trabajó. Ayer, el lunes, el día del ciclón, y el martes, pues se pararon actividades en una gran cantidad en toda la zona de la península. Entonces, oye, ¿cuál es el tratamiento y cómo le hago y qué pasa con el trabajador de obra? O Sí, sea, sí. es inhábil o no, o sea, todo esto hay que verlo desde un punto de vista integral, holístico. Pero bueno, a nosotros nos tocó en la charla de hoy hacer la aproximación en relación con el tema del sirope, Oye, cosa que te aprecio mucho. oye, Lalo, a ver, háblame, ¿qué pasa si no cumplo con la obligación? ¿Cuál es la Pues consecuencia? entonces sí te van a determinar de manera presuntiva con base en el 18. O Es sea, decir, hay diferencias como es la determinación, obviamente, o sea, es un crédito fiscal, pero hay multas, sanciones, mejor claro, la clausura de las propias obras. puede ser que haya clausura de obra porque el instituto llega, por ejemplo, como aquí hay afectación a trabajadores, puede llegar con la Secretaría del Trabajo. Pero más allá, amigo, puede haber incluso delitos porque la propia ley, en los artículos 305 y siguientes, establece como un delito a los esquemas de seguridad social en dejar de pagar el 25% de las cuotas que te corresponden. Ujú, Entonces, ujú. hay ahí un tema, pero eso nos llevaría a otro conversatorio, de si la falta de pago o los delitos en materia de seguridad social Ujú. tienen o no, causan o no prisión preventiva oficiosa y pueden ser objeto de responsabilidad penal de la persona moral. Y les adelanto, en mi opinión no, pero habría que hacer un análisis de eso. Pero incluso, amigo, la falta de retención o el no entero de retención, para ser precisos, porque el no Ujú, retener no es delito, pero retener y no enterar es delito. Entonces, oye, ujú, retuviste las cuotas de seguridad social de los trabajadores y no las ujú, enteraste. ujú, ¿En dónde? Porque, ojo, tienes que registrarte en el domicilio de la obra. Y eso ujú, lo obvié, pero ¿qué pasa? Si ya terminó la obra, pues no necesariamente me van a admitir el registro allá, entonces lo voy a mandar a otra subdelegación, registro la obra y luego la subdelegación en donde se llevó a cabo la obra va a llevar a cabo una determinación y me va a cobrar y va a acabar esto en un pleito. Entonces, hay que hacer este análisis, amigos, y lo importante es que este análisis se haga antes, pero en la práctica, amigos, ¿qué pasa? Le mandan al contador cuando ya tienen 3, 4 meses con la obra, le mandan, oye, por cierto, Carlitos, traemos una obrita por ahí. Oye, ¿cuándo ujú, acaba? Ya acabó. No, la ujú, chifles que es ujú, cansada, compadre. Y entonces ahí es donde pues, el contador tiene que tomar estas determinaciones para su cliente y darle las opciones. Por eso es de lo que comentamos acá, porque es muy común. Pues si te avisaran, si en México hubiera planeación, pues sería ujú. padrísimo, ¿no? Pero tú sabes que pues así no ocurre. Incluso tenemos ese viejo y sabio dicho popular que dice que más vale prevenir que bautizar, pero pues siguen naciendo niños todos los días, ¿no? Amigo querido, Y el elemento importante me parece que sigue siendo, no solo para efectos laborales, sino para efectos de seguridad social y para efectos de la obligación de cumplir con este CIROC o obviamente los anteriores que ya habíamos comentado, eh, la permanencia, ¿no? La temporalidad, la definición, el proyecto único, o sea, yo creo que ahí es donde por obra, ¿no? Determinada, quiero entender que hay constructoras que tienen una plantilla propia, que
que se la pasa construyendo los 365 días del año, proyectos, ¿sí? Permanentes, y si no hay, pues ahora sí que si no hay cliente, pues no hay plantilla, no hay trabajadores, no sumo, y entonces el peor problema que podría tener la constructora pues es que vaya sumando obras y vaya presentando los IROC. Eso la verdad es que ya no lo vería problema. Oye, incluso me llevas a otra aproximación. Cuando contratas en México para llevar a cabo obras en el extranjero, estarías obligado a presentar CIROC. No, la obra es en el extranjero, pero esos trabajadores sí tendrías que pagar seguridad social por esos empleados porque los contrataste en México. Si vas a hacer obra en el extranjero, entonces lo que se sugiere es que contrates en el extranjero para que no te aplique, porque el artículo primero de la ley del Seguro Social dice es obligatoria para todas las relaciones laborales en México. Y México tiene dos acepciones. Con esto termino. Que dice la Constitución, las millas de mar patrimonial, y eso para efectos fiscales es México. Entonces el concepto México fiscal es un concepto más allá que el concepto de la propia Constitución. También es el nombre de un equipo de fútbol que nunca pasa el quinto partido, pero no hablemos de eso para que nadie se deprime. Perfecto, entonces vamos a tratar que bueno, obviamente capitalizando todo tu expertise sobre el tema, entonces no confundir REPSE con CIROC, tratar de reconocer y conocer perfectamente la temporalidad, la obra, la permanencia, la nómina directa, de alguna manera tenerla presente. Hay un tema de presentación voluntaria, si es que quieres hacerlo. Es un aplicativo, no deja de ser un aplicativo. Y inclusive podemos contratar a REPSE y para efectos fiscales pedirle todos los requisitos de deducibilidad para poderlo deducir, pero inclusive no nos quita el tema de que pueda ser REPSE y CIROC a la vez o puedan ser distintos, ¿no? O sea, magnífica síntesis. No tiene que ver eso, porque luego hay esa confusión, y entonces no confundir. De todo está en que podamos todavía a la fecha tratar de resolver lo que es poner a disposición los trabajadores, que seguimos tratando todavía hasta la fecha. Sí. Entonces, no, o sea, tratar hasta la fecha para ver, oye, ¿y qué es eso, no? Entonces, pero bueno, yo te agradezco mucho. Ahí tenemos Humbertito ya sé que ya tiene muchos aquí, don Eduardo. Ya, le dan todo el siempre es un tiempo, gusto, amigo. pero ahí lo va a meter ahí en su carpeta del mes, seguramente. Entre los favoritos, amigo. Pero no hay pues yo te agradezco mucho, infinitamente, para toda la comunidad Orfe, seguir invitándole, que me permitas ponerle ahí, continuará, y que por supuesto hablaremos de otros temas que bien estás proponiendo. Esta es tu casa y te mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro reconocimiento, agradecimiento, y gracias, Lalo, por haber hecho este espacio una oportunidad, por supuesto, para la gente de aprender. Lo que lleva mucho trabajo, mucho tiempo, lo hacemos muy rápidamente. Te agradezco, amigo. Gracias. El maestro Eduardo López Lozano estuvo aquí con nosotros en esta edición 199 de Conversando con Orfe. Gracias a él, por supuesto, y a ustedes por hacer posible este conversatorio. Así que nos vemos el próximo miércoles, ya saben, a la misma hora, aquí en Conversando con Orfe. Gracias, gracias. Abrazo fuerte, amigo.